restos moleculares del valsartán y del inhibidor de la neprilicina LBQ657 en una porción 1:1. Hasta la actualidad se han realizado ensayos clínicos en pacientes con hipertensión con resultados interesantes. También se han llevado a cabo estudios aleatorizados comparando los efectos de valsartán y del LCZ696 en pacientes con hipertensión leve moderada, y se ha demostrado un efecto aditivo de la doble inhibición en la reducción de la presión arterial. Estos resultados no se han encontrado, en estos resultados no, no han habido casos de angiodema a lo largo de un periodo de tratamiento de 8 semanas. Bueno, esa buena confirmada. Bueno, vamos a hablar sobre el nitrogluciato. El nitrogluciato es el vasodilatador arteriovenoso más rápido y eficaz que existe. Actúa activando la guanilina ciclasa soluble y aumentando así los niveles vasculares de guanosina monofosfato cíclico. Es ampliamente considerado como un donador de óxido nítrico, aunque la conversión del nitrogluciato y de los nitratos del óxido nítrico es catalizada por enzimas distintas, lo que explicaría por qué el nitrogluciato, a diferencia de los nitratos, es un vasodilatador arteriovenoso y no aparece tolerancia a sus efectos. Respecto a los efectos farmacológicos, están la disminución, disminuye las presiones capilares, pulmonar y telediastólica del ventrículo izquierdo, disminuye las resistencias vasculares periféricas y de la presión arterial, reduce la tensión de la pared ventricular y las demandas miocárdicas de oxígeno. Respecto a su farmacocinética, es de administración, se lo administra por vía intravenosa. Sus efectos aparecen al cabo de 1 a 2 minutos y persisten a lo largo de 3 a 5 minutos. Su eliminación se da por vía renal y presenta una vida de eliminación de al menos 3 días. Respecto a sus reacciones adversas, principalmente encontramos lo que es la hipotensión. Ese llega a producir náuseas, vómitos, palpitaciones, ansiedad e incluso síncope. La acumulación del tirocianato puede producir náuseas, delirio, confusión y psicosis. Se han descrito cuadros de hipotiroidismo. Puede aumentar la hipoxemia en los pacientes con época avanzada y está contraindicado en mujeres embarazadas. Respecto a las indicaciones terapéuticas, está indicado para las urgencias hipertensivas, aneurisma disecante de aorta, para producir hipotensión controlada durante cirugía, tratamiento de insuficiencia cardíaca grave con bajo volumen minuto. El tratamiento generalmente se inicia con 0,25 a 1 microgramo sobre kilo sobre minuto, y se aumenta la velocidad de infusión con intervalos de 5 a 10 minutos. Las dosis máximas no deben ser mayor a las 300 y debe protegerse de la luz. Vamos a hablar sobre lo que son los nitratos. Bueno, los nitratos en este caso son esteres de ácido nitroso con polialcoholes, y que en la actualidad se utilizan 3: el trinitrato de glicerina, que es la nitroglicerina, en este caso, el dinitrato de isosorbida y el 5-mononitrato de isosorbida. Respecto al mecanismo de acción, en condiciones fisiológicas, que difunde hacia las células musculares lisas coronarias, donde ejerce un efecto vasodilatador. En pacientes con arteriosclerosis coronaria es disfuncional y la expresión de el óxido nítrico sintasa endotelial va a disminuir. En estas ocasiones, los nitratos actúan como donadores de óxido nítrico, produciendo vasodilatación sistémica y coronaria, por lo que se les denomina nitrovasodilatadores. Para liberar el óxido nítrico, los nitratos deben de activarse en el músculo lisovascular, en este caso. Se puede hablar de la nitroglicerina, que se bioactiva por acción de la aldehído deshidrogenasa tipo 2,
mitocondrial, y el dinitrato y el 5-mononitrato de isosorbida por citocromos P450 del retículo endoplasmático. Respecto a los efectos farmacológicos, tenemos efectos hemodinámicos, efectos sobre la circulación coronaria y algunos otros efectos. Respecto a los primeros, producen vasodilatación preferentemente venosa y coronaria, y en concentraciones de 10 a 50 veces mayores producen vasodilatación arterial. No modifican la frecuencia y la contractibilidad cardíaca ni los intervalos PR, QRS o QT del electrocardiograma. Respecto a los segundos, los nitratos mejoran la perfusión subendocárdica porque producen una vasodilatación directa a las arterias coronarias, un efecto vasodilatador indirecto, ya que su acción venodilatadora disminuye la presión y el volumen telediastólico ventriculares, y una reducción del tono vascular coronario. Entre otros efectos farmacológicos que pueden producir los nitratos están la vasodilatación, que puede ser cutánea a nivel de la cara, cuello y región clavicular, puede ser también pulmonar y esplanio. A nivel del sistema nervioso central puede existir vasodilatación o existe vasodilatación arterial meningia que incrementan la presión intracraneal y la presión del líquido cefalorraquídeo. También relajan la musculatura lisa, bronquial, gastrointestinal, biliar y genitourinaria. Respecto a la farmacocinética, por su alta liposolubilidad, los nitratos se absorben rápidamente por cualquier vía, pudiendo administrarse por vía sublingual, oral, bucal, intravenosa, transdérmica. En estos casos por parches gel o también por vía inhalatoria. Por vía oral, la biodisponibilidad de la nitroglicerina es muy pobre, ya que sufre una rápida biotransformación hepática vascular por acción de una glutatión reductasa y una glutatión 5-transferasa. La nitroglicerina se une en un 60% a proteínas plasmáticas y se biotransforma a 1,2-dinitrato y 1,3-dinitrato de glicerol, metabolitos activos que se convierten en mononitratos, los cuales estos tras ser glucoconjugados se eliminan rápidamente por vía renal, por lo que su semivida es solo de 1 a 4 minutos y su acción persiste durante 25 minutos. El dinitrato de isosorbida se biotransforma en 2-mononitrato y 5-mononitrato de isosorbida, que se inactivan por glucoconjugación. Permítanme un momento. Disculpen la interrupción. Bueno, nos quedamos en lo que son los niveles plasmáticos de nitrato de isosorbida. No se modifican en fumadores ni en presencia de insuficiencia renal o cardíaca, pero aumentan en cirróticos y en situaciones en las que se disminuye el flujo sanguíneo hepático. El 5-mononitrato de isosorbida no sufre efectos de primer paso, por lo que su biodisponibilidad oral es al 100%, presenta una semivida prolongada y sus características cinéticas no se modifican por la edad, ni en presencia de alimentos, insuficiencia cardíaca, hepática o renal. Respecto a las reacciones adversas, vamos a encontrar reacciones vasculares, como son los sofocos, enrojecimiento cutáneo, cefaleas pulsátiles, reducción del retorno venoso, vasodilatación, hipotensión arterial intensa, reacciones cutáneas como erupciones o dermatitis exfoliativa, reacciones digestivas con náuseas, vómitos y dolor abdominal. Tocando el punto de lo que es la tolerancia, la administración repetida de nitratos reduce la intensidad y la duración de sus efectos, lo que vamos a hablar. La tolerancia es cruzada y aparece en un periodo de 24 a 48 horas cuando se utilizan formulaciones que permiten mantener niveles plasmáticos estables de nitratos vía intravenosa, parches transdérmicos que liberan el nitrato durante un periodo de 24 horas, pero desaparecen también rápidamente tras suspender el tratamiento y no se revierte aumentando la dosis.
La tolerancia puede evitarse intercalando un periodo de tiempo sin fármaco, por ejemplo, retirando los parches al cabo de 8 o 10 horas, administrando el nitrato de forma simétrica, u omitiendo las dosis nocturnas en los pacientes con angina de esfuerzo. La tolerancia se ha atribuido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el hipno simpático, una disminución de los depósitos intravasculares de grupo sulfidrilo, y en la formación de nitrosotioles y óxido nítrico que conllevaría a una menor activación de la guanil ciclasa, una menor producción de guanosin monofosfato cíclico y la disfunción endotelial. Respecto a las indicaciones terapéuticas para el tratamiento y profilaxis de la angina de esfuerzo de reposo, en el caso del tratamiento de la crisis de angina, la nitroglicerina por vía sublingual o en aerosoles es el fármaco de elección para suprimir de forma inmediata la angina de esfuerzo de reposo. Por esta vía su acción aparece al cabo de 1 a 2 minutos, alcanza su efecto máximo a los 5 minutos y desaparece entre los 20 y los 30 minutos después. La administración intravenosa de nitroglicerina se utiliza en el tratamiento de la angina grave y recurrente en pacientes hospitalizados. Respecto a la profilaxis crónica de la angina, se realiza utilizando formulaciones de nitratos de acción prolongada por vía oral o percutánea, ya sean parches, gel o que son muy útiles para prevenir la angina nocturna. Respecto a la angina de reposo, los nitratos casi nunca son eficaces de forma aislada y deben asociarse a los antagonistas del calcio para controlar los espasmos coronarios. Y respecto a los síndromes coronarios agudos, la nitroglicerina por vía intravenosa se administra en las primeras 24 horas del inicio de una angina inestable o un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, asociado a hipertensión arterial o con signos de congestión pulmonar. Al cabo de 24 horas se puede cambiar a un nitrato oral de acción prolongada o suspender su administración, ya que no tiene un efecto clínico demostrado una vez iniciado el tratamiento convencional del síndrome coronario agudo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de los diuréticos. Ya. Los diuréticos pueden clasificarse según diversos criterios. La potencia diurética, la duración del efecto, el lugar de acción, eh, la estructura química o el mecanismo de acción. De acuerdo con su mecanismo de acción, vamos a tener a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Encontramos aquí a la acetosalamida, diuréticos osmóticos como el manitol, inhibidores del cotransportador sodio-potasio, diuréticos de enlace en este caso, la furosemida, ácido etacrínico, bumetanida y la toracimida. También vamos a tener a lo que son los inhibidores del cotransportador de sodio y cloro, las tiacidas en este caso, como la clorotiacida, eh, hidroclorociacida, la bendroflumethiazida, la indapamida, la cipamida y la clortalidona. Vamos a tener los inhibidores de los canales de sodio y de la membrana epitelial, los diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida y también el triamtereno, antagonistas de receptores de mineralocorticoides como el espironolactona y también el esplerenona, antagonistas de receptores de vasopresina B2, cuaréticos como tolvaptan, lixivaptan 1 y conivaptan, que son útiles en situaciones en las que se produce una secreción inadecuada de ADH y cursan con volemia, hipervolemia e hiponatremia. Y finalmente inhibidores del cotransportador de sodio, glucosa tipo 2 en el riñón. Encontramos al SGLT2, que se encuentra fundamentalmente en el segmento inicial del túbulo proximal y transporta la glucosa aprovechando el gradiente de energía de la reabsorción de sodio en el filtrado tubular. Vamos a ver lo que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Bueno, su mecanismo de acción y acciones farmacológicas. En estos casos, el lugar predominante de acción es el túbulo proximal, donde se catalizan las reacciones de hidratación y deshidratación de CO2 que están involucradas en la reabsorción de bicarbonato
La dirección de esta reacción depende del pH del medio. El pH elevado aumenta la velocidad de acción. El pH bajo favorece la deshidratación del bicarbonato. La secreción de hidrogeniones media la preservación del bicarbonato plasmático y disminuye el gradiente contra el que el hidrógeno es transportado. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica causan un aumento de la excreción del bicarbonato acompañado de sodio, potasio y agua, que resulta en un aumento del flujo de orina básica y una acidosis metabólica moderada. Respecto a la farmacocinética, la acetazolamida se absorbe bien en el aparato gastrointestinal. Más del 90% del fármaco se une a proteínas plasmáticas. Las concentraciones más altas se encuentran en tejidos que contienen grandes cantidades de anhidrasa carbónica. Los efectos renales son evidentes a lo largo de un periodo de 30 minutos, máximo hasta 2 horas. Se excreta rápidamente por filtración glomerular y secreción tubular proximal. La semivida es de aproximadamente 5 horas y la excreción renal es prácticamente completa en un periodo de 24 horas. Respecto a las reacciones adversas e interacciones, los inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden provocar acidosis metabólica, hiperclorétmica, fosfaturia e hipercalciuria con producción de cálculos renales, hipopotasemia intensa y reacciones de hipersensibilidad. Respecto a las indicaciones terapéuticas, el uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica como diuréticos es poco importante debido fundamentalmente a 3 razones. En este caso, la rápida aparición de la tolerancia que producen, el aumento en la excreción urinaria de bicarbonato y la biodisponibilidad de fármacos diuréticos más interesantes. La principal indicación de los inhibidores de la anhidrasa carbónica es en el glaucoma, útil para el tratamiento de la epilepsia, puede ser útil en la prevención de los síntomas de mal de altura, útiles para corregir una alcalosis metabólica, sobre todo la causada por diuréticos. Los siguientes tenemos también a los diuréticos osmóticos. Dentro de los más importantes aquí tenemos al manitol, también tenemos, en este grupo también se incluye la urea, el glicerol y la isosorbida. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que estos son filtrados en el glomérulo y ejercen su acción osmótica dentro del túbulo renal, por lo que van a limitar la reabsorción pasiva tubular de agua. Como sabemos, la reabsorción de agua siempre se produce por un gradiente osmótico, que generalmente es creado por el transporte activo de sodio. No solamente se da pérdida de agua, sino que también el efecto del diurético va a estar acompañado por una clorhidrato variable. Cuando se administra un diurético osmótico, las moléculas de este van a difundir desde la sangre hasta el espacio intersticial. Y debido al aumento de la presión osmótica, se atrae agua desde las células y esto resulta en un aumento en el volumen del espacio extracelular. Las moléculas del fármaco generalmente actúan en el túbulo proximal, de que van a retardar la reabsorción pasiva de agua. Y bueno, como mencioné, no solamente afectan la tasa de excreción de agua, sino también el sodio. Aunque no actúen directamente en el mecanismo de transporte de sodio, sí afectan la tasa de transporte de este. La concentración iónica del fluido luminal va a disminuir cuando el sodio es transportado y cuando el agua no sigue al sodio. Esto se va a traducir en un cambio en el gradiente de concentración de sodio y hace que exista un flujo de retorno del sodio hasta la luz del túbulo. Finalmente, el resultado es que hay un pequeño aumento en la excreción del sodio. Claro que la pérdida que se dé en el sodio en orina va a depender bastante de la dosis, pero siempre va a ser menor a la cantidad de agua que se está excretando. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que el manitol generalmente se administra por vía intravenosa debido a que la absorción intestinal de este es un poco impredecible. En cuanto a la excreción, es casi exclusivamente por filtración glomerular. En torno al 90% aparece en la orina luego de las 24 horas de que se lo administró. Menos del 10% se reabsorbe en los túbulos renales y una cantidad similar también se va a metabolizar generalmente en el hígado. En cuanto a la semivida plasmática, es de unos 15 a 20 minutos. La isosorbida y el glicerol también se van a administrar por vía oral para reducir la presión intraocular. Generalmente esto se utiliza previo a alguna intervención oftalmológica. En cuanto a la urea, generalmente no se la administra por vía oral, ya que puede inducir náuseas o también vómitos. Por ello, se administra más bien por vía intravenosa como una solución acuosa conteniendo dextrosa. Y tanto la urea como el glicerol y la isosorbida se van a metabolizar extensamente.
En cuanto a las reacciones adversas, tenemos que, como el mannitol se distribuye rápidamente en el espacio extracelular y puede atraer agua hasta el espacio intracelular, generalmente los efectos adversos pueden ser hiponatremia, también expansión del volumen extracelular. Estos efectos adversos pueden tener consecuencias muy letales en pacientes que presenten insuficiencia cardíaca congestiva, ya que pueden desencadenar la presencia de edema pulmonar. Es por esto que el uso de estos diuréticos en este tipo de pacientes está absolutamente contraindicado. Los diuréticos osmóticos también pueden provocar cefalea, náuseas o vómitos. La urea también puede causar trombosis, puede presentar dolor, puede desencadenar dolor en caso de que se produzca extravasación. Por ende, no se recomienda administrarse en pacientes que tengan alterada la función hepática debido al riesgo en la elevación de los niveles de amonio en la sangre. Por otra parte, también están contraindicados en pacientes con anuria debido a la enfermedad renal y en aquellos en los que no han respondido a dosis de prueba de estos fármacos. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, los diuréticos osmóticos generalmente se utilizan para aumentar la excreción de agua en relación con la de sodio. Esto es muy útil cuando la hemodinámica renal se encuentra comprometida o cuando la retención de sodio limita la respuesta a los otros diuréticos. También se ha recomendado utilizarse en profilaxis de la lesión renal inducida por contrastes iónicos. También, debido a que aumenta la presión osmótica del plasma, estos diuréticos también pueden extraer agua en el ojo y el cerebro. Es por esto que se los recomienda utilizarlos para controlar la presión intraocular durante ataques agudos de glaucoma, también para la reducción a corto plazo de la presión intraocular antes de una cirugía oftálmica o también después de ella. El mannitol y la urea también son útiles para reducir la presión intracraneal antes de una neurocirugía y después de esta. Ya, los siguientes son los inhibidores del cotransportador sodio-potasio-cloro, que son los diuréticos de ASA. Aquí principalmente tenemos la furosemida, la bumetanida, también la toracemida y el ácido etacrínico. En cuanto al mecanismo de acción, como su nombre lo indica, van a actuar en el asa gruesa ascendente de Henle, en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, es por esto que se llaman diuréticos de asa. Lo que hacen es inhibir el cotransportador sodio-potasio-cloro. Lo que hacen es unirse a este cotransportador y van a bloquear su función. La consecuencia de esto es un incremento en excreción de sodio, también en excreción de cloro. Al abolir la diferencia del potencial transcripción, y hay algunos como lo que es la furosemida, también tienen débil de la anhidrasa carbónica, por ende también pueden inducir un aumento en la excreción de bicarbonato y también de fosfato. De forma aguda, estos diuréticos pueden aumentar la excreción del ácido úrico, mientras que si se da una administración crónica pueden reducir la excreción del ácido úrico. Los efectos crónicos de estos diuréticos de asa en la excreción del ácido úrico pueden deberse a que el diurético y el ácido úrico compiten por el mecanismo de secretor de los ácidos orgánicos en el túbulo proximal. Otra acción que tienen también es, aparte de su propiedad diurética, pueden provocar la dilatación venosa. Generalmente se explica por la liberación de algún factor renal, como pueden ser las prostaglandinas. Esto generalmente se produce antes de la acción diurética y se lo puede utilizar para el edema agudo de pulmón. También tienen otra acción que puede ser modificar el flujo renal. De igual forma se cree que es. En cuanto a la farmacocinética, en cuanto a la absorción, generalmente los diuréticos de asa se absorben bien por vía oral. Inician sus acciones antes de 30 minutos, sus efectos pueden durar 6 a 8 horas. Por vía intravenosa, el comienzo de la acción se aprecia generalmente casi a los 5 minutos. En cuanto a la eliminación, son excretados parcialmente por la orina en forma activa y en parte también son metabolizados. Generalmente se dice que el 50% de las dosis, por ejemplo, de la furosemida se excreta de forma inalterada por la orina y el 50% restante se va a conjugar con ácido glucurónico en los riñones. Es por esto que en el caso de pacientes que tengan insuficiencia renal, la semivida plasmática de la furosemida se va a prolongar, no solo por la excreción urinaria, sino también por lo que se conjuga a nivel renal. En el caso de la bumetanida y la toracemida, estos se van a metabolizar en alta proporción en el hígado, la butenamida en un 50% y la toracemida en un 80%.
Es por esto que la semivida plasmática de estos no se prolonga en pacientes que presenten insuficiencia renal, pero sí en presencia de alguna alteración en la función hepática. Otro parámetro muy importante también es la biodisponibilidad. Generalmente, por ejemplo, nos da el caso de la furosemida. La cantidad que se absorbe luego de una dosis oral es en promedio del 50%, pero esta puede variar entre el 10 al 100%. Y este intervalo tan grande es muy difícil, gracias a esto es muy difícil predecir pues cuánta furosemida se puede absorber en un paciente, y es por esto que se necesita titular las diferentes dosis. Se debe individualizar para cada paciente, siempre iniciar con las dosis más bajas y paulatinamente irlas incrementando, todo de acuerdo a los efectos que tengan, los efectos fisiológicos del paciente, o también teniendo en cuenta los efectos colaterales que pueda tener el fármaco. Y bueno, de igual forma en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, es importante tener en cuenta esta disponibilidad porque, por ejemplo, tienen relevancia clínica, ya que en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca que se han tratado con un diurético de asa con alta biodisponibilidad, como es la torasemida, van a requerir menos tiempo de hospitalización, además de que presentan una mejor calidad de vida en comparación con aquellos en los que fueron tratados con furosemida. En cuanto a las reacciones adversas y las interacciones, bueno, los diuréticos de asa, como sabemos, van a aumentar el transporte de sal y también de agua hacia los segmentos más distales de la nefrona. Como consecuencia de esto, uno de los efectos va a ser un aumento en la excreción renal de potasio, también de hidrógeno, y en la clínica se traduce una alcalosis metabólica hipoclorémica asociada a hipopotasemia. También pueden producir hiperuricemia, como gota, pueden producir hiperglucemia. Claro que esto es menos frecuente en comparación con las tiazidas. Pueden inducir un incremento en el colesterol total, también en los triglicéridos. La ototoxicidad también es otro de los efectos adversos. Generalmente se lo observa más con el ácido hexaclínico. Y hay otros efectos secundarios que no son tan frecuentes, pero también se pueden presentar. Son las erupciones cutáneas, aplasia de la médula ósea, pancreatitis, acúfenos, vértigo, sordera, agranulocitosis y también fotosensibilidad. Ya las indicaciones terapéuticas generalmente están indicados en el edema cardíaco, en el edema hepático y renal, también en el edema agudo de pulmón, en urgencias hipertensivas, también en la oliguria por insuficiencia renal, también en casos de hipercalcemia, hipernatremia, hiperpotasemia, también en hipertensión arterial esencial, generalmente aquí se utiliza la torasemida, y en la hipertensión arterial con enfermedad renal crónica asociada. Los diuréticos de asa también son de elección en enfermedad renal crónica de grado 4 y superiores, siempre con un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. También son útiles en el manejo de la sobrecarga hídrica, que es propia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente cuando se da alguna agudización. Y generalmente aquí se los administra por vía parenteral, ya que la biodisponibilidad por vía oral se ve disminuida. Los siguientes son las tiazidas. También se las conoce como inhibidores del cotransportador de sodio-cloro. Los fármacos de este grupo se los va a clasificar en función de su duración de acción. De esta forma tenemos que los de acción corta van a ser la benzotiazida, la clorotiazida y la hidroclorotiazida. Los de acción intermedia son la bendroflumethiazida, la indapamida y también la xipamida. Y los de acción prolongada son la clortalidona. Dentro del mecanismo de acción tenemos que lo que hacen es inhibir la reabsorción de sodio, principalmente en la porción proximal del túbulo contorneado distal. El mecanismo de esto implica el inhibir el cotransportador de sodio-cloro en la membrana luminal. Como consecuencia de su mecanismo de acción, los inhibidores del cotransportador sodio-cloro van a aumentar la excreción de sodio, también de cloro. Algunas tiazidas también son inhibidores débiles de la anhidrasa carbónica y por ende también pueden aumentar la excreción de bicarbonato y también de fosfato. De igual forma que si se da una administración aguda, igual que el grupo anterior, pueden aumentar la excreción de ácido úrico, pero si la administración es crónica, se produce reducción de la excreción del ácido úrico. Los efectos de inhibición también en cuanto al calcio son un poco variables. Generalmente se menciona que cuando se administran de forma crónica, las tiazidas pueden disminuir la excreción y producir una hipocalciuria. De igual forma con el magnesio pueden producir magnesuria. El mecanismo no se conoce bien, pero el uso prolongado de estos puede provocar déficit del magnesio, especialmente en el anciano.
Otro efecto también es que pueden reducir la tolerancia a la glucosa. El resultado de esto es que la tasa de secreción del ácido úrico se puede ver reducida a corto plazo, con la consiguiente elevación de los niveles de ácido úrico plasmáticos, pero a largo plazo generalmente la excreción del ácido úrico no suele afectarse por las tiacidas. En cuanto a las reacciones adversas y algunas interacciones, generalmente rara vez pueden producir efectos en el sistema nervioso central, pero si producen generalmente aparece vértigo, cefaleas, parestesias o debilidad. También pueden aparecer problemas gastrointestinales como la anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento o pancreatitis. También puede desencadenar efectos dermatológicos como fotosensibilidad o eritemas cutáneos. Los efectos adversos más importantes más derivan de su acción renal. De esta forma se puede producir hipotensión, hiponatremia, hipocloremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica, hipomagnesemia, hipercalcemia, también hiperuricemia. Otro efecto que tienen también es que disminuyen la tolerancia a la glucosa, por lo que también pueden aumentar los niveles plasmáticos de las lipoproteínas de baja densidad, también el colesterol total, triglicéridos totales. En cuanto a las interacciones, se sabe que si se utiliza las tiacidas, pueden disminuir el efecto, por ejemplo, de anticoagulantes, de los fármacos uricosúricos, de la insulina, pero también pueden aumentar el efecto, por ejemplo, de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos, del litio o los diuréticos de asa. Hay una interacción que es potencialmente letal en el caso de que se asocien los diuréticos tiacídicos con la quinidina, puesto que la quinidina puede inducir una prolongación en el intervalo QT. Esta puede a la vez producir una taquicardia ventricular polimórfica que puede desembocar una fibrilación ventricular letal. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, generalmente las tiacidas son diuréticos de elección para la hipertensión, que también se ha visto que pueden disminuir la morbimortalidad cardiovascular. También se utiliza en el tratamiento del edema, que está asociado a enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca congestiva, hepáticas como cirrosis hepática o renales como síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica o glomerulonefritis aguda. Los diuréticos tiacídicos también se los puede utilizar para tratar la diabetes insípida y también para la acidosis tubular renal, pero generalmente la mayoría, con excepción de la indapamida, van a ser ineficaces cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 40 mililitros por minuto, puesto que el efecto diurético va a depender de la cantidad de fármaco que pueda presentarse en la luz tubular, exponiendo que para que funcione bien es necesario que exista una adecuada función renal. Luego tenemos también a los ahorradores de potasio, tenemos los inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial. Aquí principalmente tenemos al triamtereno y la amilorida. En cuanto al mecanismo de acción, estos fármacos, principalmente la amilorida, van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y el comienzo del colector. El mecanismo de acción es consecuencia del bloqueo de los canales de sodio de la membrana luminal. Estos canales de sodio proporcionan una vía para que se pueda dar la entrada de sodio hacia la célula, gracias al gradiente electroquímico que se crea por la bomba de sodio. El paso de sodio va a originar una diferencia de potencial y esto permite que se dé la secreción de potasio hacia la luz a través de los canales de potasio. Al bloquearse los canales de sodio por la amilorida, generalmente se produce una hiperpolarización de la membrana y se produce una disminución en el gradiente de voltaje. Por ende, atenúa la tasa de expresión no solamente del potasio, sino también del hidrógeno, del calcio y del magnesio. Generalmente el resultado es un ligero aumento en la tasa de expresión también de sodio y cloro, también puede producir esto. La farmacocinética, tenemos que la amilorida se absorbe de forma lenta e incompleta cuando se administra por vía oral. El efecto es no en el organismo y se va a eliminar por la orina sin metabolizar. La semivida plasmática, especialmente en los pacientes con insuficiencia renal.
El triamtereno es activo por vía oral. El efecto diurético aparece 2 a 3 horas luego de su administración. Persiste durante 8 a 12 horas. Este se va a metabolizar en el hígado y da lugar a un metabolismo activo. En los pacientes con insuficiencia, la secreción del metabolito generalmente está disminuida, por lo que la actividad del. En cuanto a las reacciones adversas, la más importante es la hiperpotasemia, por lo que para disminuir este efecto está bastante contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. También se debe evitar la asociación con los IECA. Por la estructura, también el caso del triamtereno se puede comportar como un antagonista débil del ácido fólico y en los pacientes cirróticos puede provocar megaloblastosis. Otros efectos adversos son la hiponatremia, la acidosis metabólica, la debilidad muscular, la impotencia, cefalea, trastornos gastrointestinales y con menor frecuencia fotosensibilidad y anafilaxia. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, bueno, la principal indicación es potenciar la acción natriurética y antihipertensiva de otros diuréticos. Es por esto que generalmente se los suelen asociar con las tiazidas o con diuréticos de asa para disminuir los efectos secundarios, puesto que estos permiten una dosificación menor sin necesidad de perder el efecto diurético. El uso, especialmente en el uso en pacientes hipertensos, generalmente está limitado por situaciones de sobrecarga hídrica con resistencia a otros diuréticos, y el caso de la amilorida generalmente está indicada para descompensaciones hidróficas de hepatopatías. De igual forma, en los ahorradores de potasio tenemos también otra familia que son los antagonistas de receptores de los mineralocorticoides. Aquí tenemos principalmente a la espironolactona, la canrenona y el canrenato potásico. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, como sabemos, la aldosterona es una hormona que forma parte del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Generalmente tiene un efecto importante para la excreción de potasio, también de hidrógeno, y también favorece la reabsorción del sodio. Estos fármacos inhiben de manera competitiva la acción de la aldosterona sobre su receptor específico, y como consecuencia lo que hacen es impedir que el complejo de aldosterona receptor se una a los elementos de respuesta de la hormona que están en el ADN y que generalmente regulan la expresión de algunas proteínas, principalmente los canales de sodio, las bombas de sodio. La eficacia diurética está relacionada con los niveles endógenos de aldosterona. Cuanto mayor sean estos niveles, mayor va a ser el efecto que tengan estos fármacos en la excreción urinaria. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que la espironolactona se absorbe parcialmente cuando se administra por vía. La semivida es corta, generalmente de 1.6 horas, pero tiene un metabolito activo que es la canrenona. Esta tiene una semivida plasmática de 16,5 horas, por lo que puede prolongar bastante los efectos de la espironolactona. El inicio de la acción diurética va a ser determinado igual por la cinética de respuesta que tenga la aldosterona en las células diana, generalmente es de 1 a 2 días en el caso de la espironolactona. La espleronona tiene una buena disponibilidad oral, se elimina sobre todo por el metabolismo hepático y bueno, también puede dar lugar a metabolitos inactivos que tienen una semivida de 5 horas. Las reacciones adversas, en este caso tenemos la hiperpotasemia, acidosis metabólica. También puede producir ginecomastia, alteraciones menstruales. Otras reacciones adversas son la cefalea, trastornos gastrointestinales, fotosensibilidad y también anafilaxia. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, generalmente la espironolactona se la coadministra con tiazidas o con diuréticos de asa para el tratamiento del edema y también la hipertensión. También es útil para el tratamiento del hiperaldosteronismo primario, cuando existe un adenoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal bilateral. También en el edema asociado con hiperaldosteronismo secundario, con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico o artritis grave. También generalmente se puede incorporar la espironolactona para el tratamiento habitual de insuficiencia cardíaca congestiva, puesto que se ha visto que puede reducir bastante la morbilidad y la mortalidad. Ya chicos, muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los diuréticos, ¿ya? Bueno, también conversaron sobre el tema de los nitratos. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre esto, ¿no? Ahora, aquí el tema de los diuréticos, como ustedes ya pudieron observar a lo largo de la charla, pues siempre se va a relacionar con el tema de la bomba sodio-potasio, ¿no?
que es aquí prácticamente donde va a interactuar, y como ya mencionaron los compañeros durante la charla, pues la clasificación de los diuréticos va a depender de, por ejemplo, del mecanismo de acción, del sitio de acción. Bueno, hay diferentes clasificaciones como tal, ¿no? Pero de todas maneras las principales clasificaciones son las que las enumeraron acá, y todo también va a depender nuevamente, recalco, del sitio. Por ejemplo, los diuréticos de Lassa, obviamente su nombre lo hace manifiesto, ¿no? En donde actúan a nivel de la rama ascendente del asa de Henle. Entonces aquí es donde van a efectuar su acción. Los diuréticos tipo tiacidas, en cambio, van a actuar sobre el túbulo contorneado distal. Los diuréticos ahorradores de potasio, en este caso, actúan a nivel de la nefrona distal y son muy sensibles a la aldosterona, ¿no? Incluidos en este caso el túbulo conector y el conducto colector, es decir, a nivel distal es acá estos donde actúan. Y finalmente tenemos otros diuréticos como la cetosolamida, que ya la manifestaron, y como el manitol, que tiene que ver con el tema de el control osmótico. En ese tipo de circunstancias estos actúan en la parte del túbulo proximal. Entonces, eso haciendo hincapié un poco al tema de las connotaciones en cuanto a dónde actúan estos diuréticos. Y según esto va a ir encasillado el tema de su acción. Ahora, si bien manifesté previamente que estos diuréticos siempre van a actuar sobre la bomba de sodio y potasio, aquí hay una circunstancia muy especial. Muchos de estos diuréticos que conversaron ahora, dentro de sus indicaciones están el manejo del edema, ¿no? Entonces, esto es muy importante en cuanto a afectaciones que no únicamente pueden tener origen cardiovascular, ¿no? Ustedes saben o conocen que el edema puede ser multifactorial. Puede haber edema cuando existe afectación cardíaca, puede haber edema cuando existe una afectación renal, puede haber edema cuando existe una afectación hepática. Entonces, es multifactorial el tema del edema, no solo enfocándonos al aparato cardiovascular. El edema en sí se va a producir cuando hay una fuga de líquido, por así decirlo, del espacio intravascular al intersticial, que en este caso es el extracelular, ¿no? Entonces, cuando existe esta fuga de líquido, se produce el tema del edema. Ahora, aquí va la pregunta: ¿qué tiene que ver el sodio con el edema? ¿Cuál creen ustedes que sería la circunstancia o la relación entre estas dos entidades, sodio y edema? Porque prácticamente los diuréticos van a actuar sobre la bomba de sodio y potasio. O sea, cuando existe, por ejemplo, edema y hay un aumento en el volumen extracelular, generalmente al haber más agua, pues el sodio se diluye y puede producirse una hiponatremia. Ya, a ver, hay más agua, el sodio se diluye. Ya, es correcto. José, ¿me ibas a manifestar algo? Puede ser que el sodio es un cotransportador del agua. Perdón, no te escuché bonito. Según lo que por ahí, porque te escucho entrecortado, manifestaste que el sodio retiene agua, si no me equivoco. No, no te transporta el agua. Ya, claro. A ver, las causas de edema son múltiples, ¿no? Todo va a depender de la fisiopatología del órgano que se encuentre afecto, ¿no? Pero en realidad hay un punto en común, por así decirlo, que es justamente la fuga de líquido, ¿no es cierto? Sale el líquido del espacio intravascular y se va a alojar, o va a haber mayor acumulación de en el espacio intersticial. Ahora, ¿por qué sale este líquido? Sale por diferentes circunstancias, entre estas alteraciones en las presiones, ¿no? Un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica. Aquí hay un papel importante en el cual el sodio está involucrado en este cambio de presiones, porque al haber mayor cantidad de sodio, haber mayor retención de sodio, va a haber, o mejor dicho, cuando hay mayor cantidad de sodio, es responsable de que se aumente la presión hidrostática.
esto conjuntamente con la disminución de la presión osmótica va a dar como resultado la fuga de este líquido. Entonces acá es donde juega un papel importante el tema del sodio. Ahora, como habíamos conversado anteriormente, pues existen varias mecanismos de acción en cuanto al tema de los diuréticos, especialmente a la zona justamente donde estos van a actuar. Entonces, dentro de los, dentro de los diuréticos tenemos diuréticos de láser. En este caso, Sofía, conversame sobre los diuréticos, de cómo tú lo van a dar un ejemplo de un diurético. También está la torazamida, y bueno, nos decían que estos van a actuar sobre la rama gruesa ascendente del asa de Henle, especialmente van a inhibir lo que es el cotransportador de sodio y potasio. Y también, bueno, nos mencionaba que la absorción va a ser sobre todo por vía oral, que iba a tener una absorción de más o menos aproximadamente 30 minutos, y su efecto iba a ser aproximadamente de entre 6 a 8 horas. Ya, bueno, igual entonces inhibe en este caso los cotransportadores de la bomba sodio-potasio-cloro. Ya, ahora, dentro de estos fármacos que son los más utilizados, los diuréticos del asa, tenemos el tema de la furosemida a la cabeza, ¿no? Es un fármaco que ustedes lo han escuchado, yo creo que es un fármaco bastante diseminado, por así decirlo, de manera comercial, ¿no? Pero aparte de estos tenemos otros como la bumetanida, la torsemida y el ácido etraclínico que manifestó en este caso Sofía, ¿no? Estos serían serían los miembros de esta gran familia denominada los diuréticos del asa, ¿no? Pero los más conocidos en este caso es la furosemida. Muy bien. La furosemida, al actuar sobre este tipo de circunstancias de la inhibición en cuanto a la reabsorción de sodio-cloro, conduce a una reducción paralela también de otro ion que es el calcio, ¿sí? Entonces, siempre van de la mano, chicos, en cuanto al tema de los iones, siempre van de la mano sodio y cloro. Cuando ustedes vean una hipernatremia, también va a existir una hipercloremia. Cuando ustedes vean cuando ustedes vean una hipernatremia, va a existir una hipercloremia. Y viceversa. Cuando ustedes vean una hiponatremia, siempre va a existir una hipocloremia. Cuando encuentren ustedes o interpreten un examen de electrolitos, si observan una hipernatremia con una hipocloremia, pues eso prácticamente se lo puede considerar como un examen erróneo, ¿no? Por este tipo de circunstancias. Siempre van de la mano, sodio y cloro. Ya, de igual manera, estos diuréticos, al igual que tratan o actúan en cuanto a la reabsorción o eliminación del sodio como tal, también tienen que ver con las cargas eléctricas de otros electrolitos, como en este caso el potasio, ¿no? La furosemida, bueno, hablando de los diuréticos inhibidores ahorradores de potasio, que ya los vamos a ver más adelante. Ya. Pero la furosemida en este caso es la que más se utiliza como diurético del asa, más bien para controlar esas situaciones de edema, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias, lo que se estimula es la eliminación, en este caso, de este líquido intersticial que está causando este edema. Pero, ¿qué efectos va a producir cuando nosotros estimulamos el tema de la eliminación de volumen? Aparte obviamente de disminuir, lo que estamos buscando es disminuir el tema de la acumulación de líquido intersticial, ¿qué vamos a provocar en estos pacientes con la administración de estos diuréticos? ¿Qué va a provocar, chicos? Ototoxicidad, doc. Ototoxicidad. O también la gota. Y a ver, ya.
descrito dentro de efectos adversos que pueden provocar estos diuréticos de LASA. Sí está en este caso, ¿no? Son muy raros, no son muy frecuentes, pero están descritos en este caso. Pero, ¿qué pasa? Mi abuelito tomaba esto y decía que también le podía producir hiperglucemia. Tiene diabetes él y pues había un problema ahí con la glucosa porque decía que le podía producir hiperglucemia. Ya, a ver, vamos con lo que tú manifiestas. ¿Por qué creen que va a producir la hiperglicemia? Yo creo que una vez con ustedes sí conversé esta situación, encasillándolo al sodio como punto cardinal o como el sol de este sistema solar, por así decirlo, ¿no? El sodio es el soluto o el ion, en este caso, que me va a dar la osmolaridad de la célula, ¿no es cierto? Es decir, que va a ser el soluto dominante. ¿Qué pasa cuando en el interior de la célula está este sodio, pero como estamos hablando en este caso del edema, esta agua o el líquido que se encuentra en el interior de la célula se fuga y sale al espacio intersticial en este caso, ¿no? Se queda como soluto dominante el sodio. Pero muchas de las veces este sodio, al utilizar los diuréticos, se va a ver forzado también a ser eliminado del interior de la célula. Y por ende, este soluto dominante, que es el sodio, pierde su espacio. Y hay otro soluto que justamente compite con el sodio a nivel intracelular, que es la glucosa. Entonces, cuando yo o mi paciente está constantemente tratado con diuréticos, tengo ese riesgo de que prácticamente suceda una disminución en cuanto a la concentración de sodio intracelular debido a la utilización de los diuréticos, y de esta manera, en cambio, la glucosa ocupa el espacio del sodio y de esta manera se produzcan las denominadas hiperglicemias, ¿sí? Pero es más que todo por este mecanismo, ¿ya? Eso en cuanto a lo que me manifestaban con eso del sodio y la glucosa. Pero si bien es cierto, la literatura te manifiesta sobre temas o efectos adversos como la ototoxicidad, ¿qué pasa cuando hay una depresión importante de volumen? Porque acá estamos hablando de que a través de los diuréticos yo voy a hacer que mi paciente elimine ese volumen. ¿Qué va a pasar en este tipo de circunstancias, chicos? Analicemos, pensemos un poquito. ¿Qué pasa cuando hay depresión de volumen en un paciente? Doc, ¿no sería una hipovolemia? Una hipovolemia, ya. Pero ¿qué pasa cuando se arrastra demasiado líquido? Lo que quiero ir es que... ¿Deshidratación? Ya, yo sé que... O sea, se disminuye considerablemente el sodio. Ya, ok. A eso quería ir. Cuando hay una eliminación excesiva, en este caso de líquido, van a haber cambios electrolíticos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un paciente está deshidratado o un paciente corrió demasiado, sudó mucho, o el tema que tenga bastantes deposiciones diarreicas o vómitos, van a haber alteraciones electrolíticas, ¿no? Y esto es lo que comúnmente sucede en los pacientes con ingesta de diuréticos de larga data, ¿no? Existen alteraciones electrolíticas, ¿no? A la cabeza, alteraciones con el tema del sodio y alteraciones también con el tema del potasio. Entonces, por eso, en muchas de las situaciones se prefiere combinar un diurético de LASA como la furosemida y un diurético ahorrador de potasio como la espironolactona, para tratar de contrarrestar este tipo de efectos adversos o efectos secundarios en cuanto a la utilización solo de diuréticos de LASA. Entonces, siempre que se trate a estos pacientes con estos diuréticos, hay que tener mucho ojo o hacer un seguimiento de los electrolitos, ¿no? Y más que todo que ustedes ya conocen, que el tema de las alteraciones, especialmente del potasio, tanto hipercalemias como hipocalemias, pueden ser mortales si es que no se corrigen a tiempo, ¿no? Eso en cuanto al tema de los diuréticos de LASA. Entonces, ustedes ya saben, conocen que a la cabeza van el tema de la furosemida, que es
fármaco insigne, por así decirlo, de este gran grupo, ¿no? Ahora, la literatura también te manifiesta otro tipo de efectos adversos en cuanto a la utilización de los diuréticos de ASA. Uno de esos es que los diuréticos de ASA van a provocar cierto tipo de reacciones que tienen que ver con acumulación, en este caso de calcio, una respuesta calciúrica, se lo denomina. Y esto hay que tener mucho en consideración porque al tener este tipo de circunstancias puede provocar la presencia o la producción o formación, en este caso, de cálculos renales, ¿sí? Y aparte de esto también puede provocar una nefrocalcinosis, que, bueno, son complicaciones no tan frecuentes, pero están descritas en este caso, ¿no? Ya. ¿Por qué se da este tipo de circunstancias? Porque estos diuréticos del ASA van a favorecer o aumentan o incrementan, en este caso, hasta 10 veces más la eliminación de calcio, ¿sí? Entonces, por eso se produce esta deficiencia de calcio como tal, que a la larga podría provocar este tipo de complicaciones. Ya. Eso en cuanto al tema de los diuréticos del ASA, ¿sí? Muy bien. Yandri Alexander, coméntame un poco sobre los diuréticos tiacídicos. ¿Qué hacen estos? ¿Cómo actúan? Y dame un ejemplo de estos diuréticos. Ya, me dijo sobre las tiacidas. Sí. Ya, en sí estos, bueno, nos comentaba que son inhibidores del cotransportador también de sodio y del cloro. Estos también dice que bueno, como fármacos vamos a tener lo que sería la clorotiacida. Y estos también, bueno, van a tener, bueno, se pueden clasificar como de acción corta y también de acción intermedia y otra prolongada. Y dentro de estos vamos a tener, por ejemplo, en los de acción corta vamos a tener la benzotiazida como el principal fármaco. Y los de acción intermedia vamos a tener la bendroflumethiazida y los de acción prolongada la clortalidona. Ya, perfecto. Ahora, estos fármacos igual pues interrumpen el transporte de sodio, especialmente a nivel del túbulo contorneado distal. Si yo digo natriuréticos, ¿a qué me estoy manifestando? ¿Absorbe sodio o disminuye o elimina sodio? ¿Qué entienden por natriuréticos? Porque todos estos son diuréticos natriuréticos. Elimina sodio. Elimina sodio, de acuerdo. Ahora, el que más elimina sodio en este caso, en relación a los que conversábamos anteriormente, diuréticos del ASA y en este caso los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de ASA tienen un efecto más natriurético en relación a los tiacídicos, ¿ya? Partiendo de ahí, entonces va a haber una mayor eliminación de sodio como tal. Muy bien. Existen de acción corta, intermedia y prolongada, como ya lo acabo de manifestar en este caso Yandri, gracias. Y en este caso tenemos la la hidroclorotiacida, que son fármacos muy frecuentes que nosotros, recuerdan, ayer lo nombrábamos, que siempre ya con el tema de la tecnología y todo esto, existen combinados, tanto de antihipertensivos como diuréticos, justamente para poder contrarrestar el tema de las insuficiencias cardíacas que son muy comunes, o que hablando del aparato cardiovascular, tanto en relación de hipertensión con insuficiencia cardíaca, los utilizamos muy a menudo, ¿no? En este tipo de circunstancias. Pero los tiacídicos también, aparte de que son fármacos que también te pueden causar natriuresis, pero en menor proporción a los fármacos diuréticos del ASA, también te pueden causar hiponatremia. Entonces hay que tener mucho ojo o mucho vigilancia en cuanto a los electrolitos, recalco una vez más, en este tipo de circunstancias, ¿ya?
Ya, eso en cuanto al tema de los diuréticos del asa. Muy bien. Luego tenemos los otros, la otra clase de diuréticos que son los ahorradores de potasio. En este caso, eh, Diego Leonardo, coméntame un poco sobre el tema de los diuréticos ahorradores de potasio, cómo actúan y enumérame alguno de ellos. Claro que sí, ¿me escucha ahí tal vez? Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, entre estos podemos mencionar al temtereno, por ejemplo, o también la amilorida. Generalmente estos tienen un mecanismo de acción en el cual van a actuar en el túbulo contorneado distal e inicio del colector y van a generar lo que es el bloqueo de los canales de sodio y de la membrana luminal y se atenúa. Bueno, aquí también llegaba a atenuarse la tasa de excreción no solo de potasio, sino también de hidrogeniones, de calcio y de magnesio. Perdón. Ya, correcto. Entonces, el tema de los diuréticos ahorradores de potasio van a actuar efectivamente sobre los túbulos conectores y colectores. Este va a ser el sitio de acción de estos medicamentos. Ahora, ¿qué pasa? Mira, todo como que va en cadenita. Se supone que los diuréticos de Lassa tenían más efecto natriurético en relación a los diacídicos, ¿no? Y en cambio los diuréticos ahorradores de potasio, en este caso, van a inhibir la reabsorción de sodio, ¿no? Y de esta manera, a la larga, te van a producir hiperpotasemia y también te pueden producir una acidosis metabólica como efecto secundario. Creo que su nombre lo indica o está muy claro, son diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, en este caso, habría que tener mucha consideración o mucho tino utilizar estos diuréticos en qué tipo de pacientes, tomando en consideración que son ahorradores de potasio y te van a producir hipercalemia. ¿En qué tipo de pacientes los utilizarías con mucha vigilancia o de plano no los utilizarías? Con problemas cardíacos. Con problemas cardíacos, ya. En pacientes con insuficiencia renal. Exacto, en pacientes con insuficiencia renal, más que todo en consideración, porque como ustedes saben o conocen, estos pacientes van a tener siempre tendencia al tema de la hipercalemia y perpetuar más esta hipercalemia con situaciones como estas de dar un diurético ahorrador de potasio, pues bueno, voy a perpetuar más la hipercalemia, ¿no? Y la hipercalemia ustedes ya conocen que pueden producir arritmias que pueden ser fatales, ¿no? Ahora, existen cierto tipo, yéndome un poco más allá, que no tiene un poco nada que ver en este asunto, pero como les manifiesto, siempre es importante aprender. Hay situaciones o medidas anticalémicas, es decir, si en algún momento de su vida se encuentran con un paciente con hiperpotasemia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por favor. Pero sí hacen las tareas y están haciendo al fin de cuentas porque el señor Ronald no entrega ninguna del proyecto 2. Ya, y la señorita Kelly le falta, bueno, la una nomás del proyecto 2, él está casi igual. Pero el señor Ronald tiene... Disculpa, chicos. A ver, estábamos conversando del tema de las medidas hipercalémicas. Entonces, si en algún momento ustedes tienen un paciente que les llega con una hiperpotasemia, bueno, yo ya sé que tengo que bajar ese potasio, si no me va a traer consecuencias fatales, ¿no? Más que todo a nivel cardiovascular con el tema de las arritmias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago o qué medidas creen ustedes que se debería utilizar en este paciente? ¿O cómo bajo el potasio yo en estas circunstancias? ¿Tienen alguna idea, alguna noción de cómo hacer?
Perdón, José, no te escucho bien. ¿Puede ser aumentando el sodio? Aumentando el sodio. Pero eso, ¿en qué me va a beneficiar en bajar el potasio? En que sale el sodio y entra el potasio. Perdón, entra el sodio y sale el potasio. Entra el sodio y sale el potasio. Más bien voy a perpetuar más voy a tener otro trastorno sobreañadido que sería en este caso una hipernatremia. Porque si bien estoy de acuerdo que entiendo lo que tú más o menos quieres analizar, pero el sodio también va a permanecer dentro de la célula y va a causar una hipernatremia, pero no va a tener nada que ver con el tema del potasio. Ya, dime, Yoli, me parece que estabas alzando la mano. Sí, Doc, podría ser tal vez administrándole algún diurético de asa o un tiazida. Podría ser que yo administre un diurético de asa y de esta manera barra un poco ese potasio. Sí, esa es una opción, pero si yo tengo un potasio muy alto, así le administre, qué sé yo, 40, 60 miligramos de asa, tampoco es que va a bajar de manera inmediata, ¿no? Pero podría ser una opción. Doc, Hola. usted decía que en este caso por lo general, a ver, todos los iones iban acompañados, iban de la mano, tal vez, no sé, con una administración de calcio. Ya, por ahí tienes un poco, por ahí va relacionado un poco. Ahora, no sé si ustedes, ya, sí, dime, Yoli. Doc, perdón, es que se me trabó esta cosa y no puedo bajar la mano. Ya, a ver, con respecto a lo que dice Edison, el calcio acá sí va a jugar un papel importante, especialmente nosotros tenemos a la mano el gluconato de calcio, que es la forma de administrar el calcio. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el calcio? El calcio lo que va a hacer es estabilizar la membrana de la célula para que no siga entrando más potasio al interior de la célula, pero más no me va a servir para bajar el potasio. Pero lo que sí va a hacer el calcio es no permitir que siga entrando más el potasio al interior de la célula. Entonces me sirve para estabilizar la membrana celular y de esta manera no se perpetúe más la hipercalcemia. Pero hay una cosa muy especial, no sé si ustedes se han dado cuenta o en algún momento se van a dar cuenta, la insulina. ¿Sí? Cuando yo tengo pacientes a quienes yo administro insulina, por lo general, siempre la insulina tiene un efecto de barrer el potasio. Es decir, que en todos los pacientes con diabetes insulino dependientes siempre tienen un efecto secundario que va a ser la hipocalcemia. Entonces, acá, gracias a este efecto secundario que produce la insulina, yo voy a servirme del mismo para tratar de, mejor dicho, barrer ese potasio de manera pronta. Entonces, vamos a utilizar lo que se denomina una solución con dextrosa metabolizada o dextrosa ionizante, o como ustedes quieran denominarlo, lo encuentran de muchas maneras en la literatura. Entonces, pero me dirán, si bien es cierto, yo voy a utilizar la insulina o voy a administrar la insulina para barrer el potasio, pero igual me va a barrer la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, por eso se denominan estas soluciones de dextrosa metabolizada o dextrosas ionizantes. Quiere decir que yo voy a dar un aporte tanto de dextrosa como de insulina, con la finalidad de barrer este potasio, pero más no voy a alterar el tema de los valores de glicemia, ¿ya? Entonces, la utilización de insulina a través nuevamente de estas soluciones ionizantes o soluciones metabolizadas son una opción para barrer el tema del potasio. Otra opción para barrer el tema del potasio, no sé si ustedes han escuchado la utilización de salbutamol. El salbutamol también es un medicamento que me va a hacer que elimine el potasio a nivel intracelular y este potasio también se barra y de esta manera baje sus niveles.
¿ya? Entonces, esas son unas medidas anticalémicas que las tenemos nosotros a disposición para poder realizar este tipo de circunstancias. Pero obviamente, como todo en la medicina o como todo en la vida, a veces hay momentos que ya son irreversibles, que por más que utilicemos estas medidas anticalémicas, se van a perpetuar. Obviamente mucho más en pacientes, como conversábamos en un inicio, pacientes con insuficiencia renal, que por lo general esta hipercalemia secundaria a la insuficiencia renal que tiene mi paciente, y muchas de las veces esta insuficiencia renal se perpetúa más, es decir, no responde al tema de los medicamentos, en este caso como los diuréticos de ASA que conversábamos. Entonces la única solución sería el tema de la diálisis, ¿ya? Por eso, uno de los criterios para dializar a mi paciente, aparte de la sobrecarga de volumen, aparte de la anuria que puede tener mi paciente, también está la hipercalemia. La hipercalemia también es un criterio de diálisis, ¿ya? Pero si no llega a ese asunto del tema del dializar urgentemente a mi paciente, tengo la utilización del salbutamol y el tema de la utilización de la insulina a través de una dextrosa metabolizada, que con esto pueden bajar los niveles de potasio. Y aparte de esto, los diuréticos de ASA, que si es que no está con una hipercalemia considerable, ¿no? o grave, pues bueno, los puedo utilizar y de esta manera también me va a barrer el potasio. Listo, entonces, esto en cuanto al tema de los ahorradores de potasio. Entonces, acá conversábamos que en la cabeza el abanderado de este gran grupo de familia es la espironolactona. La espironolactona lo utilizamos nosotros para controlar este tema de las hipercalemias que pueden ser, hipocalemias que pueden ser provocadas por diuréticos de ASA, pero también la espironolactona se la utiliza con bastante frecuencia también en pacientes con cirrosis hepática, ¿ya? En medida de que no, para eliminar el tema del flujo o el flujo de la acumulación de líquidos, más que todo en esos pacientes que son muy propensos a tener ascitis. Muy bien, eso en cuanto al tema de los diuréticos ahorradores de potasio. Luego de eso tenemos otro tipo de diuréticos, como son en el caso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Frente a estos diuréticos, Diana Isabel, coméntame, ¿qué conoces sobre estos diuréticos, cómo actúan y en este caso, cuáles conoces tú? Doc, ¿me dijo los de anhidrasa carbónica? Sí. Ya, bueno, entre estos íbamos, estos iban a actuar principalmente en el túbulo proximal. Yeah. Y estos iban a actuar sobre, como ya mencionan, sobre la anhidrasa carbónica. Y bueno, en los túbulos proximales esta enzima iba a ser la encargada de catalizar las reacciones de hidratación y de deshidratación del CO2. Y va a estar también involucrada en la reabsorción del bicarbonato. Y bueno, estos también iban a causar un aumento, por lo tanto, de la excreción del bicarbonato, también del sodio, del potasio y del agua. Ya, a ver, ya, por ahí está. Ya, a ver, principalmente acá tenemos el tema de la acetazolamida. Y como su nombre lo indica, son inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Partamos desde allá. La anhidrasa carbónica desempeña un papel importante, más que todo en cuanto a la reabsorción proximal de bicarbonato de sodio y en este caso de cloruro, ¿sí? Entonces, al inhibir esta anhidrasa carbónica, ¿qué hace la acetazolamida? La acetazolamida lo que hace es producir, en cambio, todo lo contrario, pérdidas excesivas, en este caso de cloruro de sodio y de bicarbonato, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, en este caso, estos medicamentos como tal. Entonces, aparte de la acción diurética que hacen estos fármacos, lo que atenúan mucho más es una acidosis metabólica, ¿no? Que resulta por la pérdida excesiva de bicarbonato de sodio. Entonces, es muy
conflictivo, por así decirlo, o no tiene tanto peso la utilización de estos medicamentos como tal. De hecho, hay muchos estudios que por lo general se utiliza la cetosolamida para perpetuar situaciones como una alcalosis metabólica, ¿no? Como para tratar de normalizar los niveles de CO2. Pero a la larga, yo he revisado muchos de estos estudios que inclusive a dosis muy altas o muy considerables no tienen un efecto considerable o no tienen un peso en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Obviamente, siempre chicos que tengan ustedes o interpreten una gasometría, pues las gasometrías te van a dar dos cosas. Una, te van a encasillar una insuficiencia respiratoria a través de los niveles de PO2 o niveles de CO2 y de eso tú vas a definir si se trata de una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Y la otra circunstancia son el tema de las alteraciones ácido-base. Entonces, siempre que tengas tú una alteración ácido-base, la literatura te manifiesta que si tú no la corriges a tiempo, va a causar un aumento en la tasa de mortalidad de esos pacientes. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes interpreten una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, alguna alteración respiratoria, siempre hay que corregirla. Porque si tú no la corriges, esto va a perpetuar, especialmente en pacientes críticos, va a perpetuar o aumenta la tasa de mortalidad en ellos, ¿ya? Entonces, acaba el asunto de la cetosolamida, que por lo general se la utiliza con esta finalidad de tratar de buscar un mecanismo compensatorio y de esta manera tratar de regular el tema de las alteraciones ácido-base. Pero, como les pongo en manifiesto, o cuando tengan ustedes una alteración ácido-base, sea esta una metabólica o una respiratoria, todo tiene su punto de partida, o tú tienes que corregir la noxa que te conlleva a tener a ese paciente, por ejemplo, acidótico metabólico. Ejemplo, la acidosis metabólica es el trastorno ácido básico más frecuente que se puede encontrar. La acidosis metabólica tú la clasificas en anión GAP normal o en anión GAP elevado. La acidosis metabólica tiene múltiples causas. Por ejemplo, te puede producir una acidosis metabólica un paciente que esté recontra deshidratado, sea cual sea la causa de esta deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que corregir esa noxa, es decir, que si yo le doy volumen a mi paciente que está deshidratado, prácticamente esa acidosis metabólica se va a corregir. Yo no tengo por qué estarle administrando bicarbonato, no, tengo que corregir la causa. Hay muchas causas de acidosis metabólica y aquí, por ejemplo, un pequeño acrónimo para que ustedes siempre recuerden, el acrónimo CULPAME, ¿sí? Siempre que tengan una acidosis metabólica tienen que buscar la causa y acuérdense de este CULPAME. Cada letra tiene una causa de acidosis metabólica. Por ejemplo, la C de cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética me va a dar como consecuencia una acidosis metabólica. La U de uremia. Pacientes renales obviamente van a tener acidosis metabólica debido a esta uremia que va a estar elevada. La L de lactato. Cuando existe una acidosis láctica, la acidosis láctica por lo general o el lactato es una enzima o un medidor de hipoperfusión. ¿Y cuando sucede este tema de las hipoperfusiones? Cuando mis pacientes pueden estar en choque o cuando están en choque, mejor dicho. Sea cual sea este tipo de choque, siempre va a haber hiperlactatemia. Y esto se va a ver reflejado en un aumento del ácido láctico o del lactato y esta también es una causa de acidosis metabólica. La P, intoxicaciones por ácidos como el paraldehído. La A de amonio, pacientes con falla hepática que tienen hiperamonemia también tienen acidosis metabólica. La M de intoxicaciones por metanol, ¿sí? Y la E de intoxicaciones por etanol. Eso por así decirlo, algunas de las causas principales. Entonces, ustedes acuérdense del CULPAME y van sacando las causas. ¿A qué iba todo esto? A que cuando ustedes tengan una alteración ácido-base, siempre corrijan la causa de base. Porque para mí es fácil que si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica, échale bicarbonato. Pero a la larga no estoy haciendo nada. Es como que si yo tuviera un paciente con una infección y solo le estoy dando paracetamol para calmar la fiebre, pero no estoy combatiendo lo que me está causando esa fiebre, que en este caso es la infección. Entonces, ¿qué tengo que dar? Antibiótico.
Lo mismo acá, no corrijo la situación de base y estoy únicamente tratando de compensar y tratando de arreglar esa gasometría, pero eso no es así. Entonces siempre corrijan la situación de base. Ya, eso en cuanto al tema de los diuréticos de ASA, perdón, los diuréticos ahorradores, perdón, estábamos hablando de los de anhidrasa carbónico, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a esta situación. De ahí tenemos otro que hablaba sobre el manitol, que más tiene que ver con diuréticos osmóticos, ¿no es cierto? ¿Qué hace referencia a los diuréticos osmóticos? Y con esto terminamos. Gracias, Diana, que fue tu intervención. Caterina, Estefanía. ¿Cómo actúan los diuréticos osmóticos? Caterina, Estefanía, ¿estás por acá? Diuréticos osmóticos, el manitol. Caterina. Yo ya me escucha, lo que pasa es que no sé qué pasó y me salía trabado el audio. Ya, dale, sí Ya, bueno, estos igual iban a actuar sobre los túbulos proximales. Lo que iban a hacer es retener fluidos en la luz tubular. Y aquí teníamos lo que es como usted mencionaba, el monitol. Ya. Pero bueno, este monitol lo que iba a hacer es elevar la osmolaridad del líquido tubular y a su vez iba a inhibir la reabsorción de agua y electrolitos. Y también iba a causar una elevación de la excreción urinaria. Ya, perfecto. Yoli, ¿me ibas a decir algo? Sí, completando con lo que dice la compañera, bueno, teníamos que los diuréticos osmóticos son filtrados por el glomérulo. Bueno, estos iban a actuar sobre todo en el túbulo contornado proximal, en el asa de Henle, era lo que extraer el agua, por ejemplo, del líquido intracelular. Entonces iban a expandir como que el líquido extracelular, disminuyendo sobre todo lo que es la viscosidad sanguínea. Y como ya lo mencionó la compañera, el mannitol elevaba lo que es la osmolaridad en la sangre, entonces esto iba a aumentar lo que es el gradiente osmótico entre la sangre y los tejidos, y esto facilitaba el modo del flujo del fluido, por ejemplo, fuera de los tejidos, y incluía el cerebro, el ojo, o tal vez podría ser también en el líquido intersticial y la sangre. Entonces esto lo que hacía era reducir el edema, la presión intracraneal y bueno, las presiones. Exacto, ya. Aquí hay una circunstancia muy especial con estos medicamentos que hay que tener en consideración. Si bien es cierto, actúan sobre el túbulo proximal, como ya lo manifestaron, y de esta manera produce una diuresis excesiva, por así decirlo, de sodio y potasio, ¿no? Que eso es lo que se va a provocar en este caso. Hay que tener mucha consideración más que todo porque, como su nombre lo indica, son medicamentos osmóticos, es decir, que va a estar alterada en este caso la osmolaridad como tal, y esto, por ejemplo, puede inducir a una mayor expansión de volumen. Entonces hay que tener mucho ojo, mucha consideración a este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque en vez de realizar alguna situación de beneficio, voy a provocar una iatrogenia, sí, sería así, ¿no? Por ejemplo, en la utilización de estos medicamentos en insuficiencia cardíaca, que por lo general al aplicar estos medicamentos probablemente pueda que lo encharque a mi paciente y provoque un edema agudo de pulmón. Entonces, a la larga, todo este tipo de circunstancias hay que tenerlos mucho en consideración. El mannitol es hipertónico. Entonces, al ser hipertónico, ¿qué quiere decir con hipertonicidad, chicos? ¿Qué quiere decir hipertónico? Que tiene más osmolaridad en el medio externo. Ya. ¿Y la osmolaridad está dada por qué?
¿Por el sodio? Exacto, por el sodio. Muy bien. Acuérdense siempre eso, ¿sí? El sodio es aquí como el amo y el señor de la osmolaridad, por así decirlo, ¿no? La osmolaridad plasmática está dada por el sodio. Muy bien. Entonces, al tener yo una solución hipertónica, y es aquí una situación muy especial o uno de los casos muy puntuales en los cuales se utiliza este medicamento, es en pacientes neurocríticos o especialmente los neurocirujanos lo utilizan al manitol como una solución hipertónica, más que todo como una medida antiedema, es decir, antiedema cerebral. ¿Sí? Para disminuir el edema cerebral, en este caso a los neurocirujanos les encanta utilizar este tipo de medicamentos como tal. Pero aquí hay una circunstancia muy peculiar en la cual yo especialmente no considero la utilización de este medicamento para combatir el tema del edema cerebral, es que, como ya conversábamos, ¿no? La principal acción de este medicamento es tener una eliminación excesiva de líquido, eliminación excesiva de sodio y potasio. Entonces, por ende, si yo tengo este tipo de medicamento y yo lo utilizo como una solución hipertónica, obviamente mi paciente va a orinar muchísimo y a la larga también me va a traer como consecuencia alteraciones electrolíticas, que era lo que estábamos conversando. Ahora, en estos pacientes neurológicos o neurocríticos es muy importante vigilar el tema de la diuresis horaria. O de las dinatremias que me van a provocar. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener muchas de las veces síndrome perdedor de sal, puede tener muchas de las veces un síndrome inadecuado de hormona antidiurética o puede verse afectado por una diabetes insípida. Entonces, yo al colocar el tema del manitol, lo que estoy haciendo es que haya una depresión de volumen debido a la excesiva eliminación del líquido y por ende me va a causar una hiponatremia o una alteración del potasio, pero a la larga no voy a saber si esa alteración es provocada justamente por el daño neurológico que tiene mi paciente o por la utilización de este medicamento. Entonces, en ese tipo de circunstancias, yo lo que trato de hacer es manejar o tomar otras medidas antiedema y no utilizar mucho el manitol porque me va a cubrir las diferentes disnatremias que se pueden provocar en pacientes neurológicos. ¿Ya? Yoli, ¿me ibas a decir algo o sigue trabado tu mano? Ok, es que esta cosa no sé por qué se levanta, perdón. Dale. Entonces, chicos, bueno, terminamos con el tema de los diuréticos y es muy importante manejarlos y conocerlos especialmente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy. Ok, entonces si es que no hay ninguna pregunta o inquietud, la dejamos por ahora ahí. Esta semana la hemos terminado. Ya les hago llegar el plan de trabajo para la siguiente semana. Obviamente al siguiente grupo ya para que preparen el siguiente tema de la semana, ¿no? Sería la semana 3 al grupo 2 para que lo vayan preparando. Y yo en el transcurso del fin de semana les envío la identificación a Thais para que las pueda difundir con ustedes. Y revisen el tema de la guía para revisarla antes de lo que empecemos con el siguiente tema, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, si es que no hay ninguna pregunta o inquietud, nos vemos el próximo día miércoles. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta